Análisis de datos. Los resultados del análisis de los datos se usan para comprobar el grado de validez de la hipótesis, lo que implica que se va a aportar evidencia en favor o en contra de dicha hipótesis de la investigación. Este análisis de datos se lleva a cabo a través de métodos estadísticos, ya que son productos de mediciones que están representadas con números. Para poder realizar este análisis de datos se necesita un modelo matemático, que primero donde vamos a definir el tipo de patrón a buscar dentro de esos datos, cómo se va a utilizar la variable, qué se pretende, para qué se pretende utilizar esta variable, o si vamos a establecer relaciones entre diversas variables. También qué propósito final va a tener este análisis. Si queremos descubrir ciertas cualidades de un objeto de investigación, o qué grado de cualidades son óptimas en dicha variable. Para poder hacer el análisis de datos se utilizan software computacionales. Uno de los más utilizados es el SPS. Incluye dos partes importantes, que uno es la matriz de variables y la matriz de datos. La matriz de variables es donde se define qué variables se van a evaluar y se va a establecer un código para ellas. En la matriz de datos es donde se introducen los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación. La fase del proceso de análisis de datos tiene tres momentos o tres fases. La primera es analizar la estadística descriptiva para cada variable. Es decir, se describen los datos, los valores, las puntuaciones, y se puede representar a través de gráficas o tablas. También se calculan las medidas de tendencia central, las de variabilidad o dispersión. Para ello se utilizan los recursos, básicamente las medidas de tendencia central, media, mediana, moda o la sumatoria. En las medidas de variabilidad, bueno, son las medidas de dispersión como la variancia típica y el rango, y la varianza. La segunda fase es evaluar el grado de confiabilidad que tiene el instrumento que estamos utilizando. Dentro de los procedimientos más utilizados está la medida de estabilidad, que se aplica dos veces. Otra es la medida de consistencia interna, que es la de alfa de Cronbach. La tercera fase, que es analizar la hipótesis mediante pruebas estadísticas. Aquí se hace uso de la estadística inferencial. La hipótesis es una proposición respecto a uno o varios parámetros. Este análisis consiste en determinar si la hipótesis es congruente con los datos de la muestra. Para eso se utilizan el análisis paramétrico y análisis no paramétrico. Dentro del análisis paramétrico se va a utilizar coeficiente de correlación de Pearson, la regresión lineal, la prueba T, análisis de varianza. Dentro del análisis no paramétrico, bueno, tenemos la chi cuadrada o coeficiente de correlación. La estadística descriptiva, bueno, decíamos, teníamos software como el SPS, que lleva un proceso. Las principales estadísticas descriptivas son las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad y las de varianza, que ya lo habíamos mencionado. Hay otras escalas de medición como la de Likert, y bueno, vamos a ver que cada una de ellas tiene diferentes formas de cómo interpretar los resultados. ¿Cómo podemos evaluar la confiabilidad? Bueno, existe un proceso o un criterio de evaluación, en donde todos los procedimientos que utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad oscilan entre 0, que es nula confiabilidad, y 1, que es la máxima confiabilidad. Dentro de esta medición de confiabilidad, vamos a ver que el más utilizado es aplicar dos veces es el instrumento, y de los resultados establecer una correlación. Cuando ambos resultados se acercan a 1, se considera que es un instrumento más confiable. También existe el otro método, que es la medida de consistencia interna.
el instrumento se aplica una sola vez y se calcula el coeficiente de confiabilidad a través de alfa de Cronbach para establecer las variables de la escala. Otro elemento importante dentro del análisis de datos es el análisis de la hipótesis. Esto se realiza mediante pruebas estadísticas. El criterio de prueba, es que algunos procedimientos utilizan fórmulas que producen coeficientes de correlación que oscilan entre -1, que es la correlación negativa perfecta, y +1, que es correlación positiva perfecta. Dentro de este análisis paramétrico, los límites son en la escala de hipótesis correlacional y causal. El otro proceso es el análisis de la hipótesis, en donde se determina si la hipótesis es congruente con los resultados de la muestra. Para ello, algunos procedimientos utilizan fórmulas que producen coeficientes de correlación que oscilan entre -1, que es la correlación negativa perfecta, y +1, que es la correlación positiva perfecta. Dentro del análisis paramétrico, los elementos más utilizados, ya mencionábamos, era el coeficiente de correlación de Pearson, regresión lineal, prueba T, análisis de varianza. El análisis no paramétrico utiliza la chi cuadrada y coeficientes de correlación. ¿Qué aporta el resultado del análisis? El resultado obtenido del análisis aporta evidencia a favor o en contra de la hipótesis. La hipótesis es probada, es decir, con evidencia a su favor, tiene un impacto en el conocimiento disponible que puede modificarse y por consiguiente puede surgir nuevas hipótesis. La utilidad de la hipótesis nos sirve primeramente como guía de investigación que proporciona un orden y una lógica a la investigación, proporciona explicaciones. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia a su favor, el conocimiento sobre el fenómeno que se hace referencia se incrementa. Si es en contra, se descubre algo acerca del fenómeno que no se sabía. También refuerza las teorías. Este conocimiento que se obtiene permite que la teoría se haga más robusta. Sugiere teorías. Llega a suceder que como resultado de la prueba de la hipótesis se puede construir una teoría o las bases para esta.